Odebrecht era una empresa meticulosa. Robaba y coimaba de una manera muy prolija. Sí, profesionales hasta en el lleve. Porque si vas a crear una red de sobornos que alcance a las principales autoridades del continente, debes hacerlo bien. La Posta accedió al Droisis, el sistema informático que creó Odebrecht para llevar su registro de pagos sucios, su contabilidad corrupta. Esto es la división de sobornos. La Posta accedió a 13.000 documentos secretos de Odebrecht y los puso a disposición de 50 periodistas de 10 países de América Latina y Estados Unidos, donde Odebrecht hizo de las suyas. Junto a estos periodistas articulados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revisamos la documentación y salieron sapos y culebras. La información fue obtenida también y por separado por el portal Mil Hojas. En Ecuador, la Posta ha investigado junto a Diario del Universo centenares de documentos relacionados con las actividades de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, la División de Sobornos. Buenos días. Ministros estarían detrás de la adjudicación de falso contrato con el cual se cambiaría el parque automotor de las fuerzas militares. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de las sarta ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol. En la selección de fútbol para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Y para el cierre de nuestro informativo, hospital compraba medicamentos vencidos por orden del gerente. Y después monumento le hacemos a aquellos que se llevan la plata para otro país. Y en la tele nos dicen según un sondeo que somos de este mundo el lugar más feliz. ¿Cómo pueden nos suben los tales impuestos? Y los niños muriéndose de hambre y de sed. Pero para la salud no alcanzó el presupuesto. Y después el culpable sigue siendo usted. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no ponemos atención. Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol. En la selección de fútbol para el mundial clasificó. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia. No perdamos la memoria, que es el único remedio. Buenos días, es cantautora Marcel Rodríguez desde Colombia, es a su país, pero vale en cualquier país de América Latina. Colombia es uno de los 12 países donde Odebrecht sobornaba con ese sistema que ya ustedes conocen y la gente se queda a veces tan tranquila, ignorando que ese dinero lo paga el pueblo, evidentemente. Si nos ponemos a sacar la cuenta, ¿quién paga esa cuenta? La paga el pueblo, porque no es verdad que Odebrecht regalaba 3 millones de dólares, 2 millones de dólares, 5 millones de dólares, 2.5 millones de dólares, 10 millones de dólares, dando dinero, 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 dinero. Se calcula que por cada peso que Odebrecht pagaba en sobornos tenía 3 veces esas mismas utilidades. Ese es un cálculo que ya se hizo en Perú
hace ya 2 años, y yo creo que sigue siendo válido para toda América Latina. De modo que así comenzaba con estas imágenes, porque hoy vamos a dedicar nuestro programa a la corrupción de Odebrecht en un primer momento, y luego a la corrupción como un problema sistémico e histórico en nuestros países particularmente. Una mirada histórica y a la perspectiva internacional aportará hoy Eliades Acosta Matos, que ya está en nuestros estudios. Pero antes quiero compartir con ustedes un poco los últimos acontecimientos y por supuesto agradecer a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, eso depende siempre de su señal de cable, y a los que están a través de nuestro canal de YouTube. Ahí lo están mirando ustedes en pantalla. Si se van al extremo derecho superior, ese recuadro en rojo, ahí se pueden suscribir, suscriban a sus padres, a esas personas mayores. Yo siempre se lo digo, de verdad no pasa un día sin que me encuentre con alguien joven que se hace una foto para llevársela a su abuela, a su abuelo, a su mamá. De modo que a esa gente usted va y le dice: mamá, papá, abuela, venga, le voy a registrar el programa de Edith. Le pone una campanita y ahí me ven, porque como saben, hemos ido ahí poquito a poquito cambiando de hora y todo esto, aunque ya tenemos casi 11 meses y próximamente tendremos un año aquí compartiendo la cosa como es. Y debo decirle que me siento contenta diciéndoles que hemos ido poco a poco abriéndonos espacio, casi 2 millones de vistas en nuestro canal de YouTube, pues está en referencia de todo eso. Y como les decía, Odebrecht como empresa, por supuesto, ya sabíamos desde el año 2014, cuando se produce el arresto de quien fuera su jefe director de esa empresa, pues se sabía que tenía una estructura de corrupción establecida, que la documentó. Probablemente muchas empresas pagan por la izquierda, aquí hasta para sacar permisos a veces se paga, para cualquier cosa, usted para saltarse a un policía o lo que sea, pues paga eso que es soborno. Y que en algunos países le llaman coimas o que puede tener distintos nombres. Al final es lo mismo, paga para que la voluntad del funcionario se mueva, no por lo que cobra como funcionario, sino por un dinero que recibe y que al final va en perjuicio de la democracia, del imperio de la ley, de las mismas estructuras, porque corre con ventaja, es gente corrupta que llega a los cargos públicos para aprovecharse de eso. Y eso hizo Odebrecht, lo supo hacer muy bien. Hay un artículo que hoy he recomendado, que es el artículo del periódico El Comercio de Perú, que recoge ampliamente cómo funcionaba la estructura, y están viendo ustedes la estructura tecnológica de Odebrecht, y ahí explica muy bien para que conozcan el sistema, que es el que refería recientemente el consorcio de periodistas de investigación en el cual participa Alicia Ortega, y tiene una historia casi novelesca, porque una de las plataformas fundamentales, una computadora que era base en ese sistema, fue lanzada al mar en Miami. La lanzó al mar uno de los que la tenía, pero como pasa, ¿no? Yo recuerdo aquí un crimen que se cometió y los dos criminales quemaron los teléfonos de la víctima. Ellos pensaban que si quemaban los teléfonos se borraba la información. Nada hay más lejos, o sea, eso no era posible. Lo mismo le pasó a esta gente de Odebrecht. Ahora, no tenían el control, los gobiernos no tienen el control, los países. Este sistema funcionó desde República Dominicana. Ahí dice y ahí explica en qué momento Odebrecht decidió sacar el departamento de sobornos y trasladarlo a la República Dominicana. Lo trasladaba aquí y los ejecutivos principales viajaban de República Dominicana a Miami. A Miami se iban sin llevar las piezas tecnológicas, porque entendían que Estados Unidos tiene unas leyes mucho más drásticas y que si les revisaban algo podían caer. Entonces así ocurrió. Entonces ya se sabía desde hace 3 años aproximadamente que existía este departamento de sobornos, se sabía que existía esta plataforma tecnológica, pero no se tenía acceso. Los gobiernos, los países, particularmente son los ministerios públicos, los que tienen la posibilidad de llegar a acuerdos con las autoridades de Brasil, con los fiscales que llevan la investigación para requerirlo. República Dominicana no lo ha requerido, de modo que no nos íbamos a dar cuenta quiénes eran las personas que están ahí. Lo que ha pasado ahora es que una fuente vinculada a la investigación dentro de Odebrecht ha cogido la plataforma de los correos, ni siquiera es donde están los pagos registrados, sino una plataforma de correos que cuando tú le pagas a alguien, usa tu correo y le dice: oye hermano, te deposité en la cuenta tal monto, y eso es lo que está ahí. No es el acto mismo del depósito que está en otra plataforma que, por ejemplo, Perú ya sí pidió, República Dominicana todavía no lo ha hecho.
Entonces, en esa plataforma de correo es que nos hemos enterado que por Punta Catalina se pagaron 39.5 millones de dólares. Pueden que sean más incluso, pero lo que están registrados en ese intercambio de comunicación es eso. Y ahí aparecen todos esos apodos, Casa 1, Casa 2, Chacabana, Cabezón, y anda la gente mirando a ver quién es Cabezón entre nosotros, quién lleva siempre una chacabana, porque era cosas como obvias, se ha prestado a especulaciones incluso, pero no lo sabemos. De todas esas cuentas que Alicia Ortega mostraba hace ya semana y media, pues sí quedaba claro al menos 3 empresas. 3 empresas porque la titularidad de esa empresa están a favor de los beneficiarios, gente conocida. Entonces ahí sí se ha podido determinar. Yo debo decir que esas personas, tenemos a Andy Dajuarri que ha admitido, él dice sí, yo di una consultoría. Está el caso de Andy que fue consultor para la selección de la empresa, para valorar la oferta económica de quien iba a construir Punta Catalina. El Estado Dominicano le pagó $500,000 posteriormente, entonces vino Odebrecht y le pagó 3 millones y pico de dólares. Estamos hablando siempre de dólares, con esa gente siempre en verde, dólares. Está también el señor José Manuel Guzmán Ibarra, que era del Banco de Reservas y que ha renunciado y que dice que prestó una consultoría. Y está también alguien que en un momento determinado la cifra que le ha puesto a Alicia Ortega se quedaba corta porque dijo $500,000. Sin embargo, no es $500,000. Ayer aparecía un titular, una fotografía, y bueno, la misma Alicia también lo reportaba en su cuenta de Twitter, que apareció otra de las cuentas, otra de las compañías como titular, y ya se sabe que ahí recibió $2 millones más. Estamos hablando de $2,5 millones de dólares. Ahí tienen ustedes, bueno, en la cuenta de José Gregorio Libre, presidente del Consejo de la Bolsa de Valores de República Dominicana, renunció a su puesto. Entonces, él renuncia a su puesto porque se ha dado a conocer que son $500,000, pero posteriormente hay otra imagen, tengo la carta que se la mandé al director, que es la carta donde está la acreditación, mírenla ahí, la acreditación de que esa otra empresa pertenecía a este hombre que fue hasta ayer el presidente de la Bolsa de Valores de República Dominicana. $2,5 millones, 150 millones de pesos. Entonces él había dicho que era una consultoría, cuando los 500,000. Pero vamos a ver si es claro. Dice, mira, yo tuve una consultoría, aunque tú tienes ahí que son 100 pesos, en realidad me pagaron 200. Pero esta gente dice a medida que va saliendo. Si no sale, tú justificas lo que sale. Entonces, me justificó $500,000. Vamos a ver, entonces la consultoría, a él que está vinculado al mundo financiero también, estaba en la Bolsa de Valores de la República Dominicana, que es, digamos, que es una entidad muy delicada porque atrae gente para que inviertan, para que crean, $2,5 millones de dólares. Hay un Twitter de él que, curiosamente, que son cosas como ironías de la vida, que lo había dado en el año 2017, donde cuando apresan a las primeras personas de Odebrecht, él dijo, wow, mira, están apresando, qué bien. Y dijo que eso era bueno para la salud de la justicia en República Dominicana. Y hay una cuenta que recoge esas declaraciones del señor Salcedo Llibre. O sea, para que ustedes vean cómo es la vida. Yo también me encontré ese Twitter, alguien me lo mandaba, del año 2017, pero ahora ha renunciado a ese cargo. Yo debo decir que uno viendo, mírenlo ahí, según economista Gregory Salcedo Llibre, sometimiento por escándalo de Odebrecht es positivo para la República Dominicana desde la perspectiva de riesgo país. Eso dijo él, en ese momento nadie sabía que él tenía también su $2,5 millones de dólares, $2,5 millones de dólares. Habían algunos de los sometidos que tenían menos que él. Entonces, para que ustedes vean, son ironías de la vida, como una comedia. Realmente yo pienso que esta gente admitió, mandándole a Alicia escritos, diciendo, bueno, nosotros sí dimos una consultoría, lo admite porque no buscaron la consulta del Procurador General de la República. Si hubiesen hablado con el Procurador General de la República antes, hubiese sido el mejor consejo. Dicen, eso es una hoja de Excel, eso no tiene un sello de una empresa, y no tenían que reconocerlo. No hubiesen renunciado y se quedaron así, hasta que el procurador buscara ver si era verdad. Pero ahora tenemos un asunto. Esta gente ha dicho, sí, yo hice una consultoría. El problema de esa consultoría, ellos dicen, yo hice una consultoría. El problema de eso es el espacio del que salió, porque es de esa división que dice que es de soborno.
Entonces, ese es el problema. Pero el Procurador General de la República ha dicho, bueno, es a verificar si la información es verdadera. Entonces, me imagino que con una conversación previa le dice, no, pero que es una hoja de Excel, o sea, ellos pudieron haber dicho eso y ya. Entonces tú dices, ¿para quién está bateando este hombre? Porque ese testimonio, honestamente, no hay mejor abogado para ellos, no hubiese sido más pertinente ese bateo que para esta gente. Le dicen, no, pero es una hoja de Excel, tiene que... Dice, no, pero que ¿cómo yo sé si eso es verdad o mentira? ¿Entiendes? Pero el problema es que ellos ya han dicho, sí, efectivamente, yo hice una consultoría. Evidentemente, cada persona dirá la naturaleza del negocio que hizo, creyó hacer o lo que fuese. El problema grave viene es porque Odebrecht ha dicho que esa división corresponde a sobornos y sale en un esquema tecnológico que lo explica, como le digo muy bien, el periódico El Comercio, que lo cita, el diario El Universal de México. El Comercio es de Perú. El Universal de México colgaba el mismo reportaje, pero lo hacía esta vez con video, así que vemos el siguiente video para entender esto. La constructora brasileña, fundada en 1944 en Salvador de Bahía, es la empresa que protagoniza el mayor escándalo de corrupción corporativa en el mundo. Solo en Perú, sus confesiones han generado, como en ningún otro caso, investigaciones y medidas cautelares contra los últimos 4 expresidentes de la República. Son más de 800 millones de dólares en sobornos a políticos y funcionarios que la empresa reconoce haber repartido en 12 países de América Latina y África. En Perú, solo por una obra de las 4 que reconocen haber entregado coimas, desembolsaron 45 millones de dólares. ¿Cómo hizo Odebrecht para pagar sus millonarios sobornos? ¿Cómo fue que funcionó esta máquina de corrupción? Esta es su historia. En el 2006, Gilberto Silva fue convocado por Marcelo Odebrecht, que un año atrás había asumido el mando de la empresa. Lo llamó para que funde y lidere un área que luego se convertiría central para sus intereses, el Departamento de Operaciones Estructuradas. En palabras de Silva, esta división se encargó de solicitar, procesar, pagar y controlar todos los sobornos que Odebrecht entregó en el mundo. Según confesó este exdirectivo, solo entre los años 2006 y 2014, los pagos ilícitos que repartieron alcanzaron los 3.370 millones de dólares. Silva contó a la justicia brasileña que por razones de seguridad pidió a los técnicos de la empresa, a poco de asumir la división de sobornos, que le crearan un software alternativo al que usaba comúnmente en el área de contabilidad que se llamaba Madway Day. Silva quería uno para uso exclusivo de los integrantes de su equipo. Los técnicos le entregaron Madway Day B como respuesta y solo tendrían acceso los que tenían una llave especial conectadas a sus computadoras. Con Madway Day B, los ejecutivos de operaciones estructuradas podían gestionar y monitorear el entramado de los sobornos en el lugar donde estuvieran. El circuito de pagos por lo general se dividió en 5 pasos. Paso 1. Un directivo de Odebrecht acuerda con el político, funcionario o el intermediario de ellos el soborno que recibirá a cambio de una obra y la forma en que se hará el pago. Luego, el directivo le asigna un codinombre, por ejemplo, chalán o bandido, al receptor del soborno para mantener en reserva su identidad. Después de ello, envía la solicitud a la oficina de Silva a través de un correo electrónico encriptado cuyo dominio era @fox.com. Paso 2. Gilberto Silva verifica el saldo en la caja 2, que es la contabilidad paralela de la empresa, que se alimentaba de contratos ficticios que ésta hacía en los diferentes países donde operaba. Por ejemplo, una asesoría a una empresa X que nunca se realizaba. Después, activa el programa de pago en Madway Day B para que éste sea ejecutado. Paso 3. Una vez activada la orden de pago, se constataba a dónde iría el soborno. Si el pago era en el exterior, la tarea recaía en la ejecutiva Ángela Palmeira. Si era en Brasil, lo realizaba Lucía Tavares. Paso 4. Se programa en Madway Day B la fecha de pago y se empiezan a hacer transferencias entre empresas y cuentas offshore controladas por Odebrecht o terceros en paraísos fiscales para generar los fondos necesarios para el soborno. Por ejemplo, las empresas offshore que manejaba el ahora investigado Gonzalo Monteverde. Las investigaciones han determinado que la constructora Odebrecht utilizó hasta 4 niveles de lavado de dinero. Paso 5. Se le informa al testaferro o al traficante de divisas, llamado doleiro,
cómo y cuándo se ejecutaría el soborno. La comunicación se haría por intermedio del servicio interno de mensajería que tenían, llamado Droisis. El dinero es enviado a la cuenta bancaria acordada o se entrega en efectivo según la solicitud del sobornado. El pago se registra en MaWeb como concretado. Toda información de MaWeb y de Droisis fueron almacenados en una empresa en Suiza de nombre SafeHost. Solo MaWeb tiene 6 terabytes de información sobre todos los sobornos que pagaron desde que asumió Silva, casi el triple del caso de los papeles de Panamá. A partir de la firma del acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa y la fiscalía, los fiscales peruanos podrán tener acceso a este sistema y sus secretos. Entonces, lo que ha pasado ahora, por ejemplo, Perú ha accedido a buena parte, pero descubrieron que algo había quedado oculto. Dicen que la constructora ha mentido, y en otros países también se ha verificado, porque una parte, que son los correos, el sistema Droisis, es lo que ha llegado a la mano de un periodista ecuatoriano, que a su vez se lo puso en manos del consorcio y permitió tener información de al menos 6 países, para que ustedes vean. O sea, se va documentando. La idea es, y eso veía que lo decía una abogada que es especializada precisamente en lavado de activos, que con lo que hemos visto, con el historial que hemos visto hasta ahora, nada de eso quedará oculto, todo irá saliendo. O sea, las filtraciones, hay gente que tiene datos, se lo pone en la mano de un periodista o de lo que sea, esa ha sido la tendencia hasta ahora, que parte de las cosas se descubran de ese modo. República Dominicana no había estado, digamos que a ese nivel todavía. Esto que llegó para descubrir que habían sobornos en Ecuador, que habían sobornos en República Dominicana, mayor acreditación en Colombia, en Argentina y también en México. Y por supuesto, toda esta trama queda un poquito más develada, pero todavía faltan, porque hay muchos nombres ahí. Yo me imagino toda esa gente que se llama así. O digo, la gente no sabe cómo se llama necesariamente, porque ellos le ponían como apodo, relajaban a los que sobornaban, o relajaban a aquellos con los que negociaban. Habría que ver si hay gente de esa que pensó que estaba haciendo un trabajo lícito. O sea, claro que la cantidad de dinero era tanto, pero que te podían poner en una eventual situación de conflicto de intereses. Podría ser, pero te están pagando millones. Cuando te hablan, por ejemplo, yo pienso en el presidente de la Bolsa de Valores. ¿Piensa él que una consultoría de 2.5 millones de dólares? Una de las cosas que hemos encontrado es, por ejemplo, los contratos que pueden tener. Usted puede ver qué tipo de trabajo estaban haciendo todas estas personas para la República Dominicana. Ahora, ¿cuáles eran los contratos que Odebrecht le daba? ¿Cuáles fueron los insumos que esas consultorías suministró? Todo el que ha trabajado, sobre todo los profesionales independientes, saben que cuando trabajan, por ejemplo, Naciones Unidas, viene y le dice, bueno, yo quiero una consultoría para que tú desarrolles, no sé, una capacitación en comunicación. Bueno, pues tú rindes un informe, te dan unos términos de referencia, se sabe cómo te escogieron y al final hay unos resultados. Tratándose de consultorías o de asesorías tan millonarias, estamos hablando de millones de dólares, millones de pesos en este caso, ¿cómo fue que eso se hizo? Es posible que alguno de ustedes pueda seguir escuchándome. Se ha ido la luz momentáneamente aquí. Yo sé que generalmente ocurre que mientras llega la luz, la gente se queda en sus pantallas sin la imagen, pero se queda captando el audio. Eso me ha pasado antes. De modo que quise seguir hablando porque es probable que esta interrupción que se ha dado en este Nueva York chiquito sea solo temporal y entonces ustedes me estuvieran mirando mientras tanto. ¿Qué les parece si aprovechamos esa invitación del apagón y nos vamos a la pausa y regresamos de una vez? Cuando regresamos a estar hablando de la corrupción. Porque la corrupción no es de ahora, la corrupción no es puntual. ¿Cómo es que esa carcoma, porque es una especie de carcoma? Usted tiene una mesa, comienza una carcoma ahí a comérsela por debajo. Cuando viene a ver, cae la mesa. Eso mismo pasa con la corrupción en nuestros países. Priva a la gente de sus servicios básicos. Cuando usted ve esos millones y usted piensa que el pueblo dominicano los pagó, usted piensa que el hospital de San Pedro de Macorís, un hospital regional, la gente pasa trabajo, señores, la gente pasa trabajo. Si la gente supiera lo que vale su voto y si la gente supiera que todo ese dinero es nuestro dinero porque el pueblo dominicano paga la cuenta, hay mucha gente en este país que estuviera corriendo más allá del Pico Duarte, con la gente atrás.
Lo que pasa es que la gente no calcula y recibe 500 pesos por un voto y al final ven y vota. Yo creo que buena parte de la corrupción está establecida ahí, en ese sistema, que también ha corrompido a la gente que menos tiene. Una corrupción generalizada. La misma corrupción que hace que usted compre un paquete de tomates maduros en un semáforo en la calle. Usted ve que hay 3 sanos arriba y cuando llega a la casa le metieron 2 de contrabando podrido abajo. Eso es ese tigueraje, esa cultura del engaño que va desde allá hasta acá. Pero estos que están acá se están defendiendo, a fin de cuentas, tienen ese modelo. Contra eso es que uno tiene que trabajar cada día. Yo me voy a la pausa y hablaremos de esa cultura, la cultura del engaño, la corrupción, no solo en República Dominicana, sino en todos nuestros países.